Buenas noches, arquitecta. Estamos atentos. Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, me invitaron para darles otra vez una pequeña conferencia sobre la normativa del Código de Urbanismo y Obras, y creo que en este momento en que estamos en inicio de semestre es bastante importante que ustedes puedan entender esta normativa, ¿no? Me van a tener que orientar cómo compartir. Arquitecta, hay un cuadro con una flecha. Dice presentar toda la pantalla o una ventana. ¿Ya? ¿Está cargando? ¿Se ve? Sí, se ve. Bien. Bueno, primero que nada, ¿de dónde surgen la normativa del Código de Urbanismo y Obras, ¿no? Contamos con un Código de Urbanismo y Obras bastante antiguo, desde el año 1991, si no me equivoco, o 94, que es la misma normativa hasta el año 2014. Imagínense cuántos años de progreso en la estructura de la ciudad, en el cambio de lo consolidado y de lo que realmente demanda la realidad con respecto a esa normativa que duró tantos años prácticamente obsoleta, ¿no? Se modifica por primera vez ese código en el año 2014, luego se vuelven a modificar en el 2015, en el 2018 y la última modificación que fue a finales del 2020, que se pone en vigencia prácticamente a principios del 2021, o sea, recién. En el año 2014, en la primera actualización que se hace del Código de Urbanismo y Obras, se implementa un artículo que justamente respalda y nos obliga como arquitectos externos, como arquitectos de adentro de la misma alcaldía, como ente del Colegio de Arquitectos, a realizar sugerencias para modificaciones al Código de Urbanismo y Obras que quizás por lo rápido que se aprobó y demás cosas, quizás modificaciones a ciertos artículos que no funcionan o que no van acorde a lo que es la realidad de la ciudad. El Código de Urbanismo y Obras tiene 3 tomos. El tomo 1 es netamente todo lo que nos orienta sobre los procedimientos administrativos. Nos habla de plazos, nos habla de requisitos y todo lo que es la forma administrativa de llevar adelante cada uno de los trámites. El tomo 2 nos habla netamente de normativa referida a lo que son procesos de urbanización. Y el tomo número 3 es normativa específica referida a lo que es procesos de edificaciones, aprobaciones de proyectos de arquitectura. Entonces tenemos tomo 2, urbanizaciones, y tomo 3, arquitectura, ¿no? La jurisdicción o el ámbito de aplicación de lo que es el Código de Urbanismo y Obras es netamente sobre el territorio urbano, es decir, no es sobre la totalidad del municipio, sino lo que está dentro del radio urbano homologado ante el nivel central del Estado, ¿no? Incluye las 2 ampliaciones que se han hecho, una al noreste, otra al suroeste, que ya más adelante las vamos a ver, e incluye también los centros poblados de Montero Hoyos y Paurito. El resto que está dentro de la jurisdicción, pero fuera de estos radios urbanos, no es aplicable esta normativa del Código de Urbanismo y Obras, sino que aplican las normativas a nivel departamental y nacional. En cuanto a la supletoriedad, ¿qué significa eso? Es en el caso de que haya algún vacío en la norma, ¿no? Dice, de existir algún vacío en los procedimientos o en la normativa, serán aplicación supletoria las normas procedimentales establecidas en las diversas normativas en realidad gubernamentales y municipales que se tengan. Vamos a hablar un poco referente a lo que es urbanismo. Lo voy a dividir, la exposición que les voy a hacer hoy, la voy a dividir en 2.
lo que es el área de urbanizaciones y el área de edificaciones. El área de cada una de estas dos áreas va a tener un poco del contenido de lo que es el tomo 1, que es procedimientos y que es un poquito de requisitos. Quizás yo no les vaya a nombrar los requisitos, pero los voy a orientar más o menos dónde se encuentran. Muchas veces nosotros nos confundimos o decimos, ¿no? No me interesa el tomo 2 de urbanizaciones porque yo nunca voy a hacer eso. Yo soy arquitecto y lo que hago son construcción de edificios, ¿no? En realidad, todo arquitecto necesita aprender este contenido del tomo 2 porque es de donde nace toda normativa aplicable para poder hacer las edificaciones o las construcciones que ustedes quieran plantear dependiendo del terreno. Lo primero que ustedes tienen que conocer es dónde, en qué zona, no me refiero a zona norte, sur, este, oeste, una zona poblada o no poblada, no, me refiero a la zonificación establecida en el código para poder saber qué norma es aplicable al terreno sobre el cual ustedes quieren construir. Dependiendo de la zona donde se encuentra ubicado el terreno, ustedes van a saber si me permite un uso mixto, si puedo hacer un colegio, si puedo construir un edificio de 20 pisos, si este edificio puede ser vivienda o tiene que ser oficinas o qué tipo de uso le puedo dar. Si puedo construir una fábrica de chicle en ese terreno o una fábrica de champú. Entonces, el conocer esta zonificación urbana y el manejo del tomo 2 es lo que nos va a dar las pautas para saber qué construir y qué cosas están prohibidas sobre una superficie de terreno que nosotros tengamos para elaborar nuestro proyecto. Primero que nada, explicarles que el Código de Urbanismo y Obras nos establece dos tipos de zonificación. La zonificación primaria, ¿pueden ver mi mouse? Sí, se ve. Sí. Ya. La zonificación primaria y la zonificación secundaria. La zonificación primaria es la división macro que tiene nuestra ciudad establecida en el Plan de Ordenamiento Territorial. Define límites de jurisdicción, es decir, esta línea gris que nosotros tenemos es el límite principal de nuestra jurisdicción. La jurisdicción de Santa Cruz completa es todo este espacio verde que vemos dentro del polígono gris. Terminado o pasando saliéndonos de este polígono, al este tenemos el municipio de Cotoca, al norte tenemos el municipio de Guarnes, al sur tenemos La Guardia y al oeste tenemos el municipio de Porongo. Otra zonificación dentro de lo que es zonificación primaria, tenemos la distritación, los límites de los distritos urbanos, o sea, dentro de lo que es el radio urbano, perdón, tenemos después del límite jurisdiccional, tenemos el límite de radio urbano. En este caso, no es un plano muy actualizado, tenemos nuestro radio urbano de lo que es la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en sí, tenemos el radio urbano de Montero Hoyos y tenemos el radio urbano de Paurito. En este planito donde está el distrito, el radio urbano de Santa Cruz de la Sierra, nos falta la ampliación del polígono 2 y la ampliación del polígono 3, que más adelante lo vamos a ver. Otra definición de límites que tenemos macro es la definición o la distritación urbana dentro de lo que es el radio urbano de Santa Cruz de la Sierra, ¿no? Entonces tenemos los 13 distritos municipales y luego los dos distritos que antes eran rurales, pero ahora ya se han vuelto urbanos. Esa era la zonificación primaria que, como les digo, son delimitaciones macro que tiene nuestro territorio. Dentro de esa zonificación tenemos la zonificación secundaria, que es ya la zonificación más específica. Esta zonificación secundaria abarca específicamente dentro de lo que es nuestro radio urbano homologado. Tenemos las diferentes zonas o zetas que le llamamos, Z1, 2, 3, 4, y dentro de cada una de ellas tenemos subzonas. Luego tenemos las fajas, las áreas de equipamiento,
áreas de protección y demás. Bueno, si se fijan, el límite del radio urbano en este planito era este, que visto en este otro plano que está sobrepuesto, este sería el radio urbano anterior, y en el lado de aquí noreste tenemos el polígono 2 de ampliación, y en el lado sureste, lo que rodea el vertedero de Normandía, tenemos el polígono 3 de ampliación del radio urbano. Antes que nada, aclararles que por qué tenemos polígono 2 y polígono 3 y no existe un polígono 1 y hasta cuántos polígonos tendríamos que tener. La propuesta inicial dentro de lo que era la ampliación del radio urbano era, se enviaron a La Paz la propuesta de 4 polígonos. El primero era en este sector norte, cerca de la comarca. Luego el polígono 2, ese que ven, pero era un poquito más pequeño. Y el polígono 3, el que están viendo, y el polígono 4 era la costanera del río Piraí. Esos son los 4 polígonos que se enviaron para aprobación. Estando en revisión por el gobierno central, deciden modificar el área urbana número 2 y ampliarla, fusionándola con el área urbana o el polígono número 1. Entonces, en vez de rehacer todos los informes, volverlo desde La Paz hasta acá, que firme el alcalde, que firme y hacer un montón de trámites, lo que se hizo fue eliminar directamente el polígono 1 y ajustar todo a que solamente sea polígono 2 y polígono 3. Esos dos son los polígonos aprobados. Y el polígono 4 todavía sigue en revisión, sigue en ajustes, pero es el tema de la costanera del río Piraí. La pregunta que siempre les hago yo a mis alumnos, ¿qué entienden o qué les preocupa cuando mencionamos que la parte de la costanera del río Piraí está en propuesta para ampliación del radio urbano del municipio de Santa Cruz de la Sierra? A ver, ¿alguien se anima a contestarme qué opina al respecto? ¿Nadie? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Qué opinan? Bueno, ahí, ¿me están escuchando, sí, chicos? Sí, y aquí se escucha. Ah. Bueno, en algún momento salió en la prensa reclamos de las diferentes plataformas cuando escucharon o se enteraron de que había esta supuesta ampliación hacia ese sector de la ciudad, y salieron renegando las plataformas de que cómo se iba a incluir al radio urbano el área de protección de la costa del río Piraí, si no tendría que haber urbanizaciones en ese lugar, no tendría que haber asentamientos humanos y demás. Y muchas personas asocian el término urbano con algo de que sí o sí tiene que ser poblado o habilitado para que se poble, ¿no? Entonces, ahí es donde nosotros debemos entender de que no por ser radio urbano significa que sea urbanizable. Dentro de lo que es el radio urbano, fíjense que aquí, por ejemplo, en el polígono 3, en el polígono 2, existen estas áreas o estos polígonos que están marcados o delimitados con color verde. Fíjense. Esos polígonos verdes, en la ley que aprueba o en la resolución suprema que aprueba la homologación de los radios urbanos en esos sectores, los establece de hecho como que son áreas de protección ecológica y que nunca van a ser urbanizables. Sin embargo, están dentro de lo que es el radio urbano. Esto es por un tema de competencias. ¿Qué pasa con la degradación o la explotación de áridos en el río Piraí? ¿Qué pasa con las invasiones, con la deforestación que se está haciendo y demás? La costanera del río Piraí prácticamente es un área que no la maneja ni la administra. O sea, sí dicen el CEARPI, ¿no? Y dice la gobernación, pero cuando van las denuncias a la gobernación dice es del municipio. Cuando va el municipio dice no tenemos competencia, ya notificamos a la gobernación. Y así andamos pasándonos la pelota, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa?
lo que les expliqué al principio, ¿cuál es el ámbito de aplicación o la jurisdicción de aplicación para el Código de Urbanismo y Obras? Y es lo que yo les dije, no es netamente dentro de lo que es el radio urbano de la ciudad. Entonces, lo mismo pasa con las competencias municipales, departamentales y nacionales. Las competencias municipales, es decir, el alcalde dónde puede mandar, es solamente dentro de lo que es el radio urbano homologado al municipio de Santa Cruz de la Sierra. Es decir, que no necesariamente el pedir que se amplíe el radio urbano en ese sector es para urbanizarlo, sino también de entrada ya cuando se mandó la ampliación del radio urbano, se establece cuáles son los espacios que no van a poder ser urbanizables, que son netamente y exclusivamente para reforestar, y eso no va a poder ser cambiado con una ley municipal, ¿no? Sino a través del gobierno central. Pero la idea es que forme parte de la jurisdicción de lo que son los gobiernos municipales para poder establecer o realizar sus normativas en cuanto a cuando hay un asentamiento, cuando hay una deforestación, cuando hay algo que hagan los vecinos, por decir, infringiendo alguna norma, ya el gobierno municipal va a poder tener tuición o va a tener la competencia para poder desarrollar o implementar mecanismos en defensa de esta área protegida. Pero mientras esté afuera o no nos pertenezca, el tema de cualquier gasto económico que pudiera generar el querer mantener esas áreas de protección se consideraría un daño económico al Estado, o mejor dicho, malversación de fondos, porque estarían aplicándolo en un área que no es de jurisdicción o competencia de manejo del gobierno municipal. Entonces, eso nos tiene que quedar claro, que de entrada, cuando se manda un radio urbano a homologación, se demarcan cuáles son las áreas protegidas dentro de esas áreas urbanas. Y no significa que vayan a ser urbanizables, sino se las pide o se las implementa para poder aplicar normativas, para poder implementar normativas que ayuden a la mantención de esas áreas protegidas, ¿ya? Bueno, cuando hablamos de zonificación, conocer la zonificación secundaria que les decía dentro de lo que son los radios urbanos nos va a ayudar a conocer o determinar la normativa aplicable a ese sector. Algo que quiero que ustedes entiendan es que como arquitectos no solamente tenemos que saber, sí, la norma dice eso en ese sector. No. Cuando ustedes ya sean profesionales o quizás algunos de los chicos de la carrera de planificación territorial o a ustedes mismos les interesa el tema de desarrollar una normativa o modificar una normativa o entrar un poquito más a detalles, ustedes se van a dar cuenta que cada una de estas zonas está delimitada según la consolidación de los sectores, de los diferentes sectores, ¿no? Entonces, por decir, zona central, por lógica, nos queda dentro de lo que es el radio, el primer anillo, ¿no? De circunvalación. Y dentro de lo que es el primer anillo de circunvalación tenemos 4 subzonas de división. Cada una de estas subzonas es dependiendo de las características de consolidación que se tiene en el lugar. Y eso, como arquitectos ya más adelante nosotros o planificadores pudiéramos ir solicitando, se analice si es que es viable que modificar el polígono de la Z11 para ampliarla y que llegue hasta la manzana 129 o 152, cualquier cosa, ¿no? O cosas así. Pero la idea es que más o menos por sectores o por área que tienen una semejanza en la infraestructura, altura, diseño y demás, es que se van armando las diferentes subzonas de la ciudad. Entonces tenemos dentro de lo que es la zona central, que era el primer anillo de circunvalación, tenemos la Z11, que es denominada centro histórico. El centro histórico básicamente son las manzanas más próximas alrededor de la plaza principal. Fíjense que, bueno, estas manzanas se caracterizan porque las construcciones existentes, en su mayoría, por no decir todas, tienen cierto grado de preservación o conservación histórica. Entonces, cada una de estas viviendas que se encuentran dentro de lo que es centro histórico tienen una cartilla específica
demostrando cada una de ellas cuál es el grado de conservación o preservación. Muchas de ellas dice que se debe preservar la cubierta, en otras dice que se deben preservar las fachadas, en otras dice que se debe preservar el patio trasero donde se tiene el aljibe. Entonces, son muchas cosas las que se caracterizan como históricas y estarían dentro de lo que es esta Z1.1. Fíjense que este límite del Z1.1 centro histórico termina a mitad de las manzanas. Fíjense que parte de las manzanas, aquí está la manzana 74, tenemos un pedazo por aquí, lo mismo la manzana 70, tenemos un pedazo por acá. Entonces, la mayoría de las manzanas están divididas, quedando un poco dentro de lo que es la Z11 y el resto afuera. Esa porcioncita de manzana es denominada Z12, denominada zona de transición. La zona de transición en cuanto a normativa, es una normativa intermedia entre lo que es la Z11 y la Z13. Por decir, la Z11 es, como les mencioné, tiene un grado de preservación histórica, son materiales más rústicos y demás, no se acepta mucho. Es más, ahorita están muy cerrados con el tema de implementar materiales modernos en lo que es el centro histórico. Sin embargo, en la Z13 ya tenemos altura, lo que en Z11 creo que son 1050 la altura máxima. En Z13 ya tenemos un índice de aprovechamiento de 4, o sea, es una altura altísima dependiendo de los terrenos, nos salen edificios altos y existe como que un choque, ¿no? En los perfiles que se puedan generar en estas calles, ¿no? Es por eso que se implementa esta Z12 denominada de transición, que es una mezcla entre la normativa de centro histórico y la normativa de zona de uso mixto, ¿no? Entonces tenemos una altura intermedia, las fachadas igual son manejadas diferentes y demás cosas. Luego tenemos la denominada Z13, que es denominada zona de uso mixto, es a partir del límite de la zona de transición hasta el límite del primer anillo en el lado este, norte y oeste. Y en el lado sur solamente llega hasta la calle Moldes, quedando las dos manzanas de abajo de la zona sur dentro del primer anillo como Z14, denominada subzona sur. Cuando ustedes van y se pasean y miran estos dos sectores y la diferencia en cuanto a consolidación y normativa existente, se van a dar cuenta que en estas dos manzanas de aquí de abajo, las construcciones son diferentes, ¿no? Empieza como que a existir ya el retiro frontal obligatorio, empieza como que ya no están las galerías peatonales que existían en la zona central. Entonces, lo que se hizo fue dividir en dos para manejar una normativa que el sector no pierda esa consolidación que existe, ¿no? Porque si no tendríamos que pedirle a todas las construcciones de acá que se acojan a lo que hizo acá. Y si son construcciones que ya todo el sector está consolidado de esa manera, entonces por eso es que se dio la necesidad de dividirlo así. Entonces, para cada uno de estos sectores, que están muy claritos aquí, existe una normativa específica. Si mi terreno está aquí, entonces yo tengo que leer la normativa específica para Z1.4 y así sucesivamente, ¿no? Tenemos la Z2, denominada zona central distrital. Esta Z2 no las nombra la planificación, no las describe, pero no nos la delimita específicamente. Y en el Código de Urbanismo y Obras existe la normativa, pero casi que no es muy aplicada porque, justamente lo que les digo, no tenemos una delimitación exacta de dónde es aplicable o hasta dónde es aplicable esta norma, ¿no? Pero ese es un trabajo que se tiene pendiente para lo que es la actualización del PTDI en la parte del ordenamiento territorial, que es la delimitación de estas áreas. La zona central distrital nos dice en la normativa que es una zona central en cada distrito municipal y generalmente es donde se origina o se genera la actividad económica. En esta zona central distrital
es donde está generalmente la subalcaldía del distrito, están el mercado distrital, el mercado de la zona, y empieza a originarse, debido a ese comercio constante que hay, empieza a haber un patrón diferente en cuanto a las construcciones de las edificaciones en esos sectores. Es como que las construcciones avanzan hacia la línea municipal, se olvidan del pequeño retiro que siempre se exige en todo lugar a partir del segundo anillo y demás, ¿no? Entonces, pero no es aplicado porque, este artículo no es aplicado porque no se tienen delimitados esos sectores donde va a ser aplicado, donde va a ser aplicada esa norma específica, ¿no? Tenemos la Z3, denominada zona intermedia. Esta Z3 es todo lo que está ubicado, todas las unidades vecinales ubicadas entre primer anillo y segundo anillo de circunvalación. Se divide en Z3.1 y 3.2. La Z3.1 es denominada comercial y de servicios, que es la que acabo de marcar de verde. Parte desde el lado norte de lo que es el parque urbano, y como les digo, las unidades vecinales que están entre primero y segundo anillo, dando la vuelta hasta llegar al sur, con el límite de la Avenida Ejército Nacional. La Z3.2 se denomina habitacional con usos compatibles, es desde el lado sur del parque urbano, todas las unidades vecinales que están entre primero y segundo anillo hasta llegar a la Ejército Nacional. Como su nombre lo indica, si ustedes van y se pasean por el interior de esas unidades vecinales, se van a dar cuenta que este sector del estadio, dentro de las unidades vecinales, es más característico o más reina el uso habitacional. Sin embargo, en el resto de las unidades vecinales, el uso que más se da dentro de las unidades de esas calles es el comercial y de servicios. Es por eso que está dividido de esa manera. Tenemos la Z4, que es la zona habitacional. La zona habitacional es prácticamente a partir del segundo anillo de circunvalación hasta el límite del radio urbano. En este momento ya tendría que estar incluido el polígono 2 y el polígono 3, pero al interior de las unidades vecinales, es decir, las calles internas de las unidades vecinales, las calles de 13 metros, son denominadas Z4.1. 4.1, zona de media densidad. Luego tenemos la Z4.2, denominada de baja densidad y baja ocupación. Son ciertos sectores identificados por la normativa. No es limitativo, en este momento tenemos estas dos normadas, pero pueden ir surgiendo en otros sectores. Tenemos, se denomina baja densidad y baja ocupación por ciertos motivos no podríamos tener una densificación poblacional similar a la de la Z4.1. Cuando me refiero a densidad poblacional, me refiero a que los lotes deben ser más grandes, las alturas de las edificaciones deben ser más pequeñas, es decir, hacer todos los mecanismos necesarios para lograr una menor densidad o menor población en esos sectores denominados de baja densidad y baja ocupación. En el caso de aquí que tenemos, es debido a las lagunas de regulación de Zahuapac, al área de protección que tenemos en ese sector, y es por el tema de un suelo permeable y contaminaciones y demás cosas, ¿no? Sin embargo, en el lado de la comarca, es debido a la influencia o la cercanía que se tiene con el área del aeropuerto Viru Viru, entonces no se puede tener una densificación o edificaciones altas en ese sector. Tenemos la zona industrial denominada Z5, donde tenemos tres subzonas. Tenemos la zona industrial, la industrial normal, que es la que conocemos, que está en el lado noreste de la ciudad, cerca de la avenida Mutualista, ¿no? Colinda con la avenida Mutualista, y es toda esa parte lila que tenemos como área industrial del sector de Santa Cruz de la Sierra. Luego tenemos la Z52, que es denominada
zona industrial preexistente. Son pequeñas áreas que han quedado ya abrazadas por la ciudad, pero que con un área de protección o cordón o cinturón verde que se haga alrededor, sus usos pudieron ser compatibles o mantenerse dentro de lo que es la ciudad. Por ejemplo, tenemos la refinería de Palmasola, que prácticamente ya quedó abrazada por la ciudad, pero sigue siendo esa área, ese terreno, como área industrial preexistente. Y por último tenemos la Z5.3, que es la zona industrial liviana este, que es donde antes estaba implementada la Feria Barrio Lindo, la botita, yo le digo, ¿no? En este momento lo que tenemos son pequeñas industrias compatibles con el uso de la vivienda. Creo que está la industria PIL y no sé qué otras industrias más que no generan una molestia a lo que es el vecindario en sí, ¿no? Al resto de los sectores que son de vivienda. Dentro de lo que es la zona industrial, la Z5.1, tenemos dentro de lo que es la zona noreste, ¿no? Cerca de la Mutualista, tenemos 3 subzonas en ese sector. Tenemos la Z511, que es todo lo que es el parque industrial, en lo más pegado a lo que es el Cuarto Anillo, y ahí están las industrias más grandes. Tenemos la Z51.2, que igualmente es industrial, pero en este caso es industrial de reserva. Está al final de ese lugar, colindante con lo que es el aeropuerto Viru. Y tenemos la Z51.3, que es denominada zona de apoyo a las actividades industriales con un uso de vivienda-taller, que son estas áreas que han roto esa estructura prácticamente de parque industrial, implementándose estas viviendas, pero, como les digo, es apoyo a las actividades industriales con un uso de vivienda-taller. Tenemos la Z6, denominada zona comercial existente. Esta igual no está muy definida así específicamente, pero sí se tiene que son los principales mercados y ferias de la ciudad. Está el mercado Siete Calles, Los Pozos, La Ramada y la Feria Barrio Lindo identificados con esta subzona, con esta zona comercial existente. Es exactamente Las Manzanas que abarca este sector. Y cuando lean la normativa es una normativa diferente al resto del vecindario, ¿no? Tenemos la zona 7, denominada zona recreacional turística. Está la costanera del río Piraí, pero como les digo, se demarcó, digámoslo así, pero es como que no tenemos como municipio tuición para ejecutar esas áreas. En esta zona recreacional turística, en algún momento hubo un proyecto, una ordenanza municipal, no sé si se aprobó o no, que planteaba utilizar ese suelo con áreas no perennes, ¿no? Áreas que implementen parques, que implementen recorridos ecológicos, senderos, quizás espacios para cabañas campestres y demás cosas, pero eso al final no fue nada, no se llevó adelante porque, como les digo, el tema de las competencias, ¿no? Esa área es una competencia prácticamente departamental y del área central. Tenemos las áreas de protección, áreas protegidas públicas y áreas de protección privada. En las áreas protegidas públicas tenemos el Curichi La Madre, tenemos el Jardín Botánico y no tengo en la mente cuál otra, pero es donde exista biodiversidad en el ecosistema prácticamente. Las áreas de protección pública son de propiedad municipal y las áreas de protección privada son áreas que pudieran, ahorita no tengo una específica, pero son áreas donde se pudiera detectar una biodiversidad en ese sector y que obviamente se tendría que declarar mediante ley municipal y poner sanciones, y no solo sanciones para
para que esa biodiversidad se mantenga, ¿no? Sino que dar algún tipo de incentivo a estos propietarios para que ellos quieran mantener ese lugar con esas características, ¿no? No siempre lo que ha pasado en el centro histórico, ¿no? De que le pusieron un montón de multas, limitaciones y demás cosas, que lo que hizo el propietario en todo momento es dejar que su tapera se caiga sola, porque al final no me permiten utilizarlo, no me permiten modificarlo, no me permiten hacer nada, ¿no? Y todo lo que le pusieron fueron multas, sanciones, incremento en los impuestos y demás, y no hubo nada que incentive al propietario a querer mantener esas áreas, ¿no? Dentro de lo que es la zonificación, algo bastante importante que ustedes tienen que aprender, bueno, como les dije, cada una de estas zonas que les nombré tiene una norma específica que cumplir en cuanto a basamento, alturas, índices, apoyos, retiros, tipo de construcciones, uso de las construcciones y demás. Y lo mismo va a pasar con las fajas. La diferencia es que las fajas nos referimos a todo lo que son avenidas. Los otros son sectores o zonas más grandecitas, ¿no? Entonces tenemos las 5 fajas, tenemos el equipamiento. Antes de entrar a lo que son las fajas o avenidas, les voy a explicar un poquito sobre lo que es el equipamiento. Tenemos 2 tipos de equipamiento. Tenemos el equipamiento público y el equipamiento terciario o distrital, que puede ser de carácter público o puede ser de carácter privado, cualquiera de los dos. Sin embargo, el equipamiento primario sí o sí es de carácter público, sí o sí tiene que ser de propiedad del gobierno municipal. El equipamiento primario está ubicado dentro de la unidad vecinal y los usos o servicios que brinde este equipamiento primario son de primera necesidad. Puede ser educacional, educación, cultura, salud, cualquiera de esos, pero como que el que utiliza la población más el día a día, ¿no? Entonces, el vecino debe llegar a pie porque es algo de primera necesidad. Por ejemplo, por eso es que están las postas sanitarias o los centros de salud más cerca de mi lugar. Entonces, eso es un equipamiento primario, un centro de salud que me atiende las afecciones del día a día, digamos, ¿no? Un resfrío, una fiebre, no tiene un lugar de internación, me colocan las vacunas, hacen algún tipo de control y demás. Sin embargo, ya enfermedades más raras o más complicadas se van derivando a los siguientes niveles de atención, ¿no? El equipamiento terciario o distrital, el nivel de atención ya es a nivel distrito o a nivel ciudad. Entonces, el equipamiento primario, el vecino llega a pie, por lo tanto, el equipamiento primario está ubicado dentro de la unidad vecinal y generalmente sobre la vía colectora, que es la vía que son calles, pero es un poquito más anchita que el resto de las calles de la unidad vecinal. Sin embargo, el equipamiento terciario o distrital, que les repito, puede ser público o puede ser privado, y el nivel de atención es mayor, atiende a un distrito y a toda la ciudad, el vecino debe llegar en vehículo, llega en micro, llega en transporte público, llega en su propio vehículo, pero entonces necesita estar sí o sí ubicado sobre vías mayores, con mayor afluencia vehicular, con mayor facilidades de entradas y de salidas de vehículos, ¿no? Entonces debe estar ubicado sobre vías principales. Por ejemplo, como les decía en el tema de salud, dentro de lo que es el equipamiento primario, estamos hablando de solamente un centro de salud donde me atienden las enfermedades más leves, ¿no? Y el día a día. Sin embargo, en un equipamiento terciario o distrital, ya puedo tener un hospital, por decir un San Juan de Dios o un hospital, ¿cómo se llama este? El de la Caja Nacional, el que está en el tercer anillo, o otro privado, por decir una Foyanini, puedo también tenerlo sobre vías principales en cualquier parte de la ciudad, ¿no? Cuando hablamos de estructura vial de la ciudad, va muy relacionado a lo que son las fajas.
Si bien las fajas va como F1, F2, F3, F4, F5, yo les doy el ejemplo, yo en mi mente no los tengo claro o no le doy mucha importancia, así es F1, es F2 o F3, no. Yo lo que más asocio es de que mientras más ancha la vía, mayor permisibilidad en la construcción, cuando me refiero a alturas, índices de aprovechamiento, y mayor permisibilidad en los usos. Puedo tener, si una vía menor me permite un restaurante sin música al vivo, sin expendio de bebidas alcohólicas y con una capacidad máxima de X personas, en una vía mayor voy a poder tener ese mismo restaurante, pero con una superficie mayor, con música al vivo, con expendio de bebidas alcohólicas, con mayor capacidad de personas, con mayor cantidad de parqueos, o sea, a mayor ancho de la vía, a una vía más importante, de mayor tráfico vehicular, digámoslo así, mayor permisibilidad en las construcciones. Entonces, yo siempre asocio o le explico la estructura vial de la ciudad de mayor a menor, sin importar lo que son las fajas. El tema de las fajas, por decir, cuando hablamos de vía principal, para mí la vía principal son las avenidas, que ya ahorita las vamos a ver. Todas las avenidas que dividen las unidades vecinales. La avenida Paraguay, Mutualista, Alemana, Beni, Canal Cotoca, o sea, todas esas avenidas que son las radiales prácticamente, son vías principales. Sin embargo, hay ciertas avenidas que estarían catalogadas como F1, por decir, y otras como F2, o por decir, bueno, esas avenidas más los anillos son vías principales. Y por decir, para mí van a ser F2. Sin embargo, dentro de eso que son vías principales, todas para mí son vías principales y todas son avenidas, hay una que se denomina F1 porque es diferente en el tema de su consolidación y demás, pero ya sabemos que los usos son los mismos, simplemente es la numeración de las fajas, porque hay algo diferente en este caso las superficies de los lotes. Entonces hay que fijarse bien, tener claro la categorización de las vías, la estructura vial de mayor a menor, como se lo voy a explicar yo, y de todas maneras darle una revisadita a qué faja pertenece específicamente esa vía. Bueno, como la vía más importante que todavía no está consolidada, incluso con estas ampliaciones de los radios urbanos que se han hecho, creo yo que se deberían modificar, es la autopista metropolitana, que tiene un ancho de 100 metros. Y lo que la caracterizaba a esta vía planificada era que era la contenedora de la mancha urbana. Sin embargo, ya vemos que la mancha urbana sobrepasó estos sectores, ¿no? Entonces, la autopista metropolitana tiene un ancho de 100 metros y es la contenedora de lo que es el radio urbano. Luego tenemos las vías urbanas troncales, yendo, como les digo, de mayor a menor. Las vías urbanas troncales, que son las 3 carreteras, carretera al norte, carretera al este y la doble vía La Guardia, son las carreteras que nos conectan nuestro municipio con los municipios vecinos, y también es categorizada como vía urbana troncal la franja del Cuarto Anillo, por ser una vía que conecta las 3 carreteras entre sí. Entonces, esas son las F3, perdón, ¿no? También tenemos categorizada como vía urbana troncal la Avenida Internacional. La Avenida Internacional es similar al Cuarto Anillo, pero une solamente desde el lado este hasta la doble vía La Guardia. Une las 3 carreteras y por eso también es categorizada con esta misma denominación de vía urbana troncal. Estas vías troncales tienen un ancho no menor a 50 metros, como se muestra en el perfil urbano. Seguimos bajando en la categoría. Tenemos la estructura vial denominada red vial principal. La red vial principal son todas las avenidas divisorias de unidades vecinales
y todos los anillos. Obviamente, exceptuando el cuarto y el octavo anillo, que son denominados troncales, porque son los únicos que conectan continuamente las 3 carreteras que se los expliqué hace un momentito, ¿no? La red vial principal, como les digo, son todos los anillos y son todas las radiales que deben tener un ancho entre 33 y 40 metros según los perfiles que vemos aquí. Si bien todos los anillos son denominados red vial principal, aquí hay una diferencia entre lo que es la franja del segundo anillo y el resto de las avenidas. La franja del segundo anillo es una red vial principal, pero además de tener la normativa para todo esto, tenemos de que en el segundo anillo está como F1 y el resto está como F2, pero es porque se diferencian en la superficie de los lotes que deben tener, la superficie que debe tener cada lote para poder ser válido en la construcción. Sobre el segundo anillo se necesitan lotes un poco más grandes que lo que es el resto de la ciudad. Dentro de lo que es la F2, vías principales, tenemos la F2.1, que es lo que les expliqué, todos los radiales y anillos, y tenemos la F2.2. Esta F2.2 no está definida en el plan de ordenamiento territorial, surge a medida que los propietarios de inmuebles cumplen con estas condiciones que establece esa faja F2.2. Por ejemplo, fíjense que todos los lotes que están ubicados sobre esta vía principal de aquí, el índice de aprovechamiento normal sería de 4. Y por decir, este lote de aquí, de la manzana 30, este lote tendría un índice de aprovechamiento de 4 y dentro de su lote voy a poder subir y cumplir con mi índice de 4. Sin embargo, aquellas manzanas completas que se encuentran ubicadas sobre estas vías principales y que se autoafectan alrededor de la manzana con un ancho de vía de 16 en todos sus lados, esta manzana de aquí, la manzana completa, que no podría tener menos de 6.000 metros cuadrados de superficie, en vez de aplicar el índice de aprovechamiento de 4, con estas condiciones que les acabo de decir, podría aplicar a un índice de 6. El índice de aprovechamiento de 6 metros cuadrados por metro cuadrado de terreno, en la única parte donde se da es en las vías troncales, es decir, en las 3 carreteras, cuarto anillo y octavo anillo. Solo ahí se aplica el índice de 6. Sin embargo, en esta vía, que su índice de aprovechamiento es de 4, pero si yo logro fusionar la manzana completa, me autoafecto cediendo calles de 16 en su alrededor, toda esta manzana, si no tiene menos de 6.000 metros cuadrados de superficie, puede aplicar a un índice de aprovechamiento de 6, que es similar a estas vías troncales que les había explicado hace un momento. Bajando de categoría tenemos las F4, que son las distribuidoras locales o vías colectoras. Las distribuidoras locales o vías colectoras son vías dentro de lo que son las unidades vecinales, unen vías principales entre sí, es decir, radial con radial, anillo con anillo. Puedo unir y esas vías continuas con un ancho entre 16 y 22 son denominadas distribuidoras locales o colectoras. Existe la categorización de F4.2 bajo esta definición de vías colectoras, pero solamente es aplicable a las vías que ya se encuentran analizadas y demarcadas en el Código de Urbanismo y Obras, están, si no me equivoco, en el tomo 3 al final. Por ejemplo, y bueno, son vías con ancho variable, porque las vías colectoras, dice, ¿no? Son vías que se encuentran al interior de la unidad vecinal y unen radial con radial o anillo con anillo y tienen un ancho continuo entre 16 y 22, esa es la normal, la F4 normal, F4.1. Pero la F4.2 me dice que son vías con anchos variables entre 13 y 16 o 22 que
por ejemplo, aquí tenemos esta azul, son las demarcadas solamente en el Código de Urbanismo y Obras. Por más que cumpla con esas características, si no está demarcada en el código, no es F4.2, es Z4. Pero, por ejemplo, en este caso, esta vía de aquí, podemos ver que la manzana, esta manzana número 49, su calle es de 13. La manzana número 48 se ensancha la calle y tenemos una vía de 18. La manzana 47 otra vez se achica la calle y volvemos a tener 13. Luego tenemos aquí un espacio de 8, tenemos aquí una de 22.50 y demás. ¿Qué es lo que pasa con esta vía? Las manzanas con frente a calle con un ancho menor a 16, la manzana se mantiene como con la altura de las edificaciones que aplican para Z4.1. Sin embargo, las manzanas que tienen en todo su frente un ancho mayor a 16, por ejemplo, la manzana 48, en esas manzanas puede aplicar la normativa establecida para fajas de uso habitacional, que son las 4.1, solamente en esas manzanas que todo su frente se encuentra sobre el ancho mayor. Es decir, en este caso, por decir en estos dos pedacitos, la manzana 49, yo voy a cumplir la normativa de Z4.1, donde mi altura máxima son 12.50 metros, es decir, 4 pisos. Sin embargo, en la manzana 48, donde tengo un ancho de 18 metros en todo su frente, yo voy a poder aplicar la normativa para vías colectoras, que es 40 metros de altura de la edificación. En la manzana 47, donde tengo un ancho de 13 metros, otra vez vuelvo a bajar con una altura de la edificación de 12 metros 50. En esta manzana de aquí, donde tengo 44, la manzana 44, donde tengo un 22.50 de ancho, entonces yo voy a poder aplicar otra vez los 40 metros de altura y así mi perfil va a ir variando dependiendo del ancho de la vía. ¿Qué sucede en la manzana 35? Donde yo tengo una porción de la manzana que me da hacia la calle de 13 metros de ancho y otra porción de manzana, de largo de manzana, que me da hacia la calle de 18. En este caso de la manzana 35, todas mis construcciones deben cumplir con la norma más baja, que es la de Z4.1, altura máxima de la edificación 12.50, es decir, 4 pisos. Porque la norma me dice que solo en el frente donde la manzana me dé completa a una vía con ancho mayor a 16, puedo tener edificaciones según las vías colectoras. Es decir, la manzana 49 y la manzana 35, una por estar con el frente hacia la calle de 13 y la otra por no tenerle el frente completo. Fíjense que tienen 13 aquí y 18 acá, entonces no está completo. Ambas aplican solamente a la altura de 12.50, es decir, 4 pisos. Sin embargo, la manzana 48, que todo su frente está sobre la vía 18, puedo aplicar yo todo el frente con 40 metros de alto o la vía colectora. La totalidad de la vía con respecto al uso de las edificaciones pueden aplicar a las establecidas para las vías colectoras. Hay un plano, es ese plano que están viendo, y por unidad vecinal se encuentran marcadas así. Las que son amarillas son las colectoras normales, que en todo su recorrido, que están con amarillo, aplica índice de aprovechamiento y todo lo que es la normativa para vías colectoras. Sin embargo, en las azules se aplica lo que les acabo de decir, solamente en los tramos que tienen frente hacia el ancho mayor, aplica la altura de 40 metros, en el resto que son con frentes menores a 16, se aplica 12.50, pero todo su largo, todo su recorrido de las vías azules, en cuanto al uso, sí es aplicable lo que establece para vías colectoras. Y luego tenemos las calles secundarias, que son de 13 metros de ancho, pero la normativa aplicable es la establecida para la Z4.1. Luego, siguiendo con la estructura vial de mayor a menor, como les decía, tenemos los pasillos o pasajes urbanos, que son
entre 10 y 8 metros de ancho, dependiendo del espacio para circulación. La norma nos establece, por si acaso, de que no podemos tener entrada y salida de vehículos hacia las viviendas que dan hacia estos pasillos de circulación, salvo hayan sido consolidados o implementados antes del 2014. Bueno, eso en cuanto a zonificaciones, ustedes determinan en qué lugar está su terreno específicamente y bajo esas características buscan en el código cuál es la normativa aplicable para ese tipo de terreno, ¿ya? Continuando con el tema de urbanizaciones, dice, ¿no? ¿Qué es urbanizar? Prácticamente es los terrenos rústicos que se encuentran dentro de lo que es el área urbana de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Al haberse extendido, al haberse agrandado, puede que la quinta de mi abuelito haya quedado ya dentro de lo que es la ciudad. Si no está demarcada si no está demarcada como área de protección, entonces significa que es viable su proceso de urbanización. Es más, necesita urbanizarlo para poder aperturar las calles, ¿no? ¿Qué es urbanizar? Es el proceso técnico legal por el cual el suelo considerado urbanizable, es decir, dentro del radio urbano, se enmarca en régimen de suelo urbanizado, es decir, dotando al municipio de superficies para uso público y restricto, es decir, calles, avenidas, áreas verdes, equipamiento y todo lo que tenga que ver con estas áreas de uso público. Entonces, a través del proceso de urbanización se consolidan las manzanas y se consolidan los espacios públicos. ¿Cuáles son las condiciones para hacer un proceso de urbanización? Que el terreno esté dentro del radio urbano homologado del municipio de Santa Cruz de la Sierra y si bien aquí me dice que tenga una superficie mínima de 2.500 metros cuadrados, si su terreno tiene menos de esta superficie, no significa que no pueda urbanizar. Sí puede urbanizarlo, pero con condiciones o una normativa diferente a la normal, digámoslo así, ¿no? Hay algo que quiero que entiendan ustedes perfectamente y que en esto no se vayan a chipar nunca en la vida. Acuérdense de mí, que yo esté viejita y esté por estirar la pata. Acuérdense de que su profesora les enseñó cuál es la diferencia entre un plano de registro topográfico y un plano de uso de suelo. Ustedes, siendo arquitectos, si alguien le entrega un plano de registro topográfico para que hagan la construcción o el diseño de un edificio, no procedan. Un plano de registro topográfico siempre está sujeto a afectaciones por apertura de vías. Un plano de registro topográfico es un terreno que no se ha sometido a un proceso de urbanización. Entonces, ustedes no saben cuál es la planificación para ese sector, para ese lote. Ustedes no saben si al lote se le va a atravesar una calle, una avenida, un área verde, no saben cuál es la planificación ahí. Entonces, si ustedes hacen un diseño, un edificio aquí, el día de la mañana le va a atravesar una calle y ¿qué hacen ustedes como arquitectos? ¿Ya? Entonces, el plano de registro topográfico, siempre que esté dentro de lo que es el área urbanizable, debe ser sometido a un proceso de urbanización que ya les dije es donde se consolidan las manzanas útiles y las áreas de uso público que se ceden al municipio, para luego obtener un plano de uso de suelo similar al plano que tenemos aquí en el lado derecho. Fíjense la diferencia, ¿no? El terreno está aterrizado sobre la referenciación de una manzana, ya vemos calles, sabemos que dentro de la manzana está en la esquina inferior izquierda y colinda con una vía de tantos metros y otra vía de tantos metros frente a la manzana tanto. ¿Qué referencia tenemos en un registro topográfico? Nada. Entonces no sé si está a mitad de la calle, está en medio de la manzana, al final de la manzana, no tenemos idea. Esa es la diferencia entre un registro topográfico y un plano de uso de suelo. Si a ustedes le dan plano de uso de suelo, ustedes pueden diseñar un edificio en ese terreno y adelante. Pero si no, mejor para ustedes porque es doble platita que les entra, porque ustedes le pueden urbanizar, que es un proceso larguito, y le pueden luego hacer el diseño de la casa, ¿ya? De que sale el proceso de urbanización. No vamos a entrar
en detalle de los requisitos, simplemente cuáles son las etapas de un proceso de urbanización. Tenemos la primera etapa, que es lineamiento urbano. ¿Qué es el lineamiento? Ese registro topográfico que les mostré aquí. Uy. Este registro topográfico, ustedes lo ingresan con un CD en blanco y la cartita de solicitud de lineamiento, y lo que le van a dar es un planito similar a este, sobreponiendo las coordenadas de ese plano que ustedes presentaron y mostrándole cuál es la planificación para ese sector. Por ejemplo, en este lugar de aquí, vean que este terreno está afectado por el trillo con 50 metros de ancho y calles de 13 metros para la consolidación de las manzanas que ya estaban medio consolidadas alrededor. Una vez emitido eso, me emiten el oficio con los requisitos para la siguiente etapa, que sería el anteproyecto de urbanización. El anteproyecto de urbanización es prácticamente parcelar, es decir, hacer la división de los lotes, y quizás pudiéramos modificar las calles de 13 metros siempre y cuando no me cierre las calles que ya se tienen consolidadas en el resto del sector. Se ingresa el plano y me lo aprueban emitiéndome un oficio por parte de la alcaldía. Luego es la etapa de replanteo, y el replanteo es plasmar en el lugar con estacas y mojones, con la ayuda de un topógrafo, plasmar ese plano aprobado de anteproyecto en el lugar. Es decir, ya vamos a poder ver el estaqueado de los lotes, de las esquinas de las manzanas, de los ejes de vías y demás. Y me entregan una tasa de liquidación y una ficha técnica de todo lo que es el resumen de cuánto cedí, cuánto es para área verde, cuánto me queda de útil, cuánto me queda de calle en lo que son dentro de mi proceso de urbanización. Y por último, tenemos el proyecto final de urbanización, que es básicamente la fusión de todas estas etapas presentadas al gobierno municipal, donde me emiten el plano aprobado, pero antes de aprobar el plano, me hacen una minuta de sesión donde yo, propietario del terreno, transfiero esas áreas de uso público a título gratuito a nombre del gobierno municipal, la inscribo esas áreas en derechos reales, catastro y demás, y luego le entrego esa documentación, ese registro al gobierno municipal a cambio de mis planos aprobados ya como manzanas y lotes. Luego hago la individualización de cada lote y recién obtengo mi plano de uso de suelo sobre el cual yo puedo hacer el diseño de mi construcción. Por cuestión de tiempo no vamos a entrar en detalle en cómo serían los porcentajes de cesión y demás. Vamos a pasarlo. Bueno, dentro de lo que es el tomo 2 de urbanizaciones, esto es algo que ustedes tienen que tener muy en cuenta, y es las dimensiones de los lotes según la zonificación urbana. Muchos me preguntan y me mandan la fotito de su lote. ¿Puedo dividir en 5? ¿Puedo hacer 7 casas? ¿Puedo hacer? Está clarito. Ustedes identifican en qué zona o faja se encuentra su lote y pueden identificar cuánto es la superficie mínima si es medianero, cuánto es la superficie mínima si es en esquina, y cuánto es el frente mínimo si es medianero, y cuánto es el frente mínimo si es en esquina, para cada uno de los lotes. Entonces, esto es lo que les va a decir, ¿se puede o no se puede? Para cada zona, ya les expliqué, ¿no? La zona 1 tiene su superficie, la zona 2 su superficie, la zona 4 su superficie, la 4.2 igual. Para cada zona su superficie de terreno. Entonces, lo principal y lo que ustedes tienen que saber y manejar perfectamente es determinar en qué zona o faja se encuentra su terreno. Todo lo demás, sabiendo eso, está clarísimo en el Código de Urbanismo y Obras. Igual, determinando esa zonificación, se van a dar cuenta que al final del tomo 2 tenemos estos cuadros que uno los mira así, ¿para dónde se lee esto? Digamos, ¿no? Son cuadros súper fáciles de leer,
no son cuadros muy completos, muchas cosas lo van a determinar adentro del gobierno municipal por analogía. Analogía significa cuando hay algo parecido, pero es un uso nuevo. Por ejemplo, bueno, estos cuadros son cuadros de usos compatibles, donde ustedes en la parte de aquí de arriba identifican la zona o faja al que pertenece su lote y aquí a la izquierda identifican el uso de la edificación que le quieren dar. Y cuando hacen la intersección de ambos, ustedes pueden identificar un asterisco, significa que pueden construir esa edificación sin ningún tipo de restricciones. Si les aparece un número, al inicio de estos cuadros de usos compatibles, le va a salir las referencias qué significa cada número. Por ejemplo, hay uno que dice, no sé, me voy a inventar, número 6, y resulta que el uso que yo quería era una oficina de servicios de seguridad personal y móvil, o un restaurante, creo que hay también, ¿no? Entonces, restaurante, y es dentro de una calle menor, es decir, Z4.1, calle menor dentro de una unidad vecinal. Entonces, ese uso me va a restringir al número 6. Cuando me voy al número 6 me va a decir que sí puedo hacer ese uso, pero con una superficie máxima de 150 metros cuadrados construidos. Entonces, mi edificación no puede tener para ese uso más de 150 metros cuadrados construidos. El resto debe ser el uso que me establece la Z4.1, que en este caso es uso vivienda. Entonces, el resto de la casa o de la construcción que tenga debe ser vivienda. Bueno, ya saben, si es numerito, se fijan que establece el numerito, y si es asterisco, significa que sin ninguna restricción, solamente las restricciones normales de alturas, apoyos, retiros y demás. Cuando me sale el cuadro vacío, significa que bajo ninguna modalidad yo puedo construir ese uso en esa zona o en esa faja que ustedes tienen en el terreno. En el caso, no sé, hay tantos usos nuevos, por ejemplo, me voy a inventar a ver uno. Dice que cuando no hay el uso específico se aplica por analogía, pero hay veces que las analogías varían de una perspectiva de un funcionario a otro, entonces siempre es mejor aproximarse al plan regulador, a la alcaldía, para que les digan si efectivamente se puede o no. Por ejemplo, nosotros tenemos veterinaria, aquí tenemos una veterinaria. Sin embargo, una veterinaria es un uso desde 1990 o más que es conocido. Sin embargo, ahorita están de moda hoteles para perritos. Entonces, ¿se permite un hotel para perritos? Si ustedes lo van a buscar y no va a haber eso, porque es un uso recién, que es la nueva moda y demás cosas, y estos cuadros son viejísimos, no se han actualizado. Si bien se actualizó el código en el 2014, estas tablas no se modificaron en cuanto a usos, ¿no? Entonces, se aplica por analogía, pero ahí incide mucho la percepción que tenga el funcionario en la alcaldía, ¿no? Para mí, por ejemplo, si no tengo un hotel de perritos, pero sí tengo una veterinaria, para mí aplica el hotel de perritos similar a la veterinaria. Entonces, bajo esas condiciones, yo lo aprobaría. Pero ¿qué pasa si viene uno y dice, no, es hotel con hotel, entonces necesita parqueos, necesita esto otro? O sea, son muchas cosas que se debe analizar, y como les digo, por analogía, hay que conocer bastante para poder uno refutar o argumentar ante la alcaldía en estos casos, ¿no? Bueno, entrando a lo que es el tema de edificaciones, vamos a hacerlo igual rapidito. En el tomo 1 están todos los requisitos para todos los tipos de trámites, y tenemos la clasificación. Sin entrar en detalles, en esta tablita que está en el tomo 3 del Código de Urbanismo y Obra, nos habla sobre la clasificación de proyectos según su complejidad. Nosotros vamos a mirar cuánto de superficie tiene nuestra construcción y cuánto de altura tiene nuestra construcción. En base a esos dos aspectos, ustedes van a determinar si su construcción es de interés social, es una obra simple, es mediana, medianamente compleja, compleja o especial.
dependiendo de estas dos condiciones que les estoy mencionando. Y según el tipo de edificación, que son estas aquí, es los proyectos obligatorios que se deben presentar. Por ejemplo, si ustedes están haciendo una construcción con superficie igual o menor a 80 metros cuadrados y solamente tiene un piso, se denomina de interés social y lo único que necesitan ustedes es un croquis con solamente la firma del propietario. Es decir, que no nos van a contratar como arquitectos para hacer eso. Simplemente un cuarto voy a dibujar y demás y lo firmo como propietario y eso ya cuenta como proyecto aprobado. Y así, cada una de las construcciones, según su complejidad, se van aumentando los proyectos obligatorios para presentar. Por ejemplo, en una edificación simple, solamente se presenta el proyecto arquitectónico y las instalaciones de estructuras, instalaciones hidrosanitarias a nivel esquemático que las puede firmar el mismo arquitecto. Sin embargo, cuando ya es una construcción mediana o medianamente compleja o mayor, ya debemos presentar proyecto eléctrico, hidrosanitario, contra incendios y demás, firmados sí o sí por el ingeniero calculista, el ingeniero especialista en esa área, ¿no? Entonces, nosotros identificamos superficie, altura y definimos qué tipo es de nuestra edificación para saber qué proyectos debemos adjuntar a nuestro proyecto de arquitectura. Algo que debemos conocer, igual dependiendo de que si es medianamente compleja y especial, vienen las etapas de aprobación. Por ejemplo, las construcciones medianas, solamente podemos ingresar el proyecto de arquitectura y me van a aprobar el proyecto y luego la licencia de construcción y construyo. Sin embargo, a partir de medianamente compleja, especial y hacia adelante, sí o sí tenemos que presentar un anteproyecto arquitectónico. Primero me aprueban ese anteproyecto, una vez aprobado el anteproyecto, se lo paso yo a los ingenieros, me elaboran todos los proyectos y en conjunto ingreso ya lo que es la aprobación real para que con esa aprobación yo solicite mi licencia ambiental y luego me emitan la licencia de construcción. Entonces, esas son las etapas para aprobaciones de proyecto. Vamos a pasar a esta lámina, son los tiempos que debería demorar adentro la cantidad de días de revisión, pero lo que sí nosotros nos interesa saber, esto no se cumple, pero lo que sí se cumple es de que cada licencia de construcción, según la categoría que nosotros tengamos, tiene vigencia. Pasados esos meses, por decir en la categoría 2 o 3, tiene 12 meses de vigencia. Si yo no construí, tengo que solicitar una revalidación de proyecto. En cuanto a las normativas para edificaciones, algo que no estaba en el anterior Código de Urbanismo y Obras eran las construcciones permitidas sobre retiro frontal obligatorio. Antes decían retiro frontal obligatorio y no se puede hacer nada y listo, ¿no? Ahora existe cierta permisibilidad y nos dice que lotes con frente menor a 15 metros de ancho, yo puedo tener una construcción sobre el 50% del frente de hasta 3 metros de altura, una pequeña construcción, puede ser una pequeña oficina, un cuarto de servicio, cualquier cosa, pero solamente que me ocupe no más del 50%. Cuando mi lote es mayor, cuando mi frente es mayor a 15 metros de ancho, esa construcción no puede superar el 30% del frente, ¿ya? Es decir, si tiene menos de 15 metros, la mitad tiene que estar completamente vacío, descubierto. Cuando es mayor a 15 metros, el 70% de mi frente debe estar descubierto y puedo construir en el 30%. Ya saben, solamente una altura de 3 metros, es decir, un solo piso. Lo mismo, cuando mi lote es menor a 15 metros de ancho o de frente, puedo tener en el 50% pérgolas para un espacio semicubierto. Y cuando es mayor a 15 metros el frente,
solamente puedo tener el 30% con uso de pérgolas. El resto debe ser vacío. Lo mismo con toldos, ¿no? Menor a 15 metros el 50% y mayor a 15 metros el 30%. Las construcciones permitidas sobre el retiro frontal son para actividades económicas compatibles con el uso de la vivienda, ya saben, una pequeña oficina, la pulpería, una dentita o cualquier otra actividad económica que no interfiera con el uso habitacional. Puede tener también habitaciones de servicio u otros usos de la vivienda. Puedo tener pérgolas y puedo tener toldos en eso. Estas construcciones sobre el retiro frontal obligatorio están permitidas solamente sobre calles menores, es decir, sobre calles de 13 metros, y no así en vías principales. Ya les expliqué cuáles son las calles menores y ya les expliqué cuáles son las vías principales, ¿no? En cuanto a normativa para las edificaciones, bueno, primero tenemos que conocer a qué nos referimos con basamento y a qué nos referimos con torre y a qué nos referimos con índice de aprovechamiento. Basamento es toda la parte baja de la construcción que puede estar apoyada hacia las colindancias y pudiera tener un voladizo, ¿no? Esa es la base que pudiéramos tener en una construcción. Cuando nos referimos a torre, es a partir de esta altura de basamento, el bloque que sigue, que debe estar sí o sí retirado de las colindancias y no puede tener un voladizo sobre el retiro frontal, ¿no? Y el índice de aprovechamiento es un coeficiente fijo según la faja o según la zona donde nos encontramos con nuestro terreno, que multiplicado por la superficie total del lote nos da la superficie total construida que pudiéramos tener en nuestro terreno. Esa superficie total construida es netamente útil vendible. No forman parte del índice de aprovechamiento o del cálculo del índice de aprovechamiento las áreas comunes, pasillos de circulación, áreas sociales y esas no. Eso es muy aparte. El índice de aprovechamiento es lo que se podría prácticamente comercializar o vender. Entonces son los tres términos que nosotros aplicamos para esto. Otro término que me gustaría que conozcan es, bueno, acera. Acera es el espacio que tenemos, es espacio de uso público, lo tenemos entre la calzada, que es donde circula el vehículo, y la línea municipal. ¿Qué es la línea municipal? Es donde inicia mi propiedad privada, donde inicia mi terreno. Es decir, la acera siempre va a ser de carácter público. Y cuando nos referimos a ancho de calle, la calle comprende acera, calzada, acera. Cuando alguien le pregunta, ¿de cuánto de ancho es tu calle? Ustedes no le van a decir 6 metros. No existen las calles de 6 metros porque estarían refiriéndose al ancho de calzada. Una cosa es calzada y otra cosa es calle. Calle es de línea municipal a línea municipal, es decir, todo lo que es de propiedad municipal. Acera, calzada, acera. Línea municipal es el inicio de mi propiedad privada y línea de construcción es después de los 5 metros, a partir de donde puedo tener mi construcción en ciertos lugares, ¿no? En la zona central, la línea municipal es coincidente con la línea de construcción, por si acaso, porque no existe un retiro. Voy otra vez a la misma. Cuando, según la zona, me permite construir torre aplicando el índice de aprovechamiento, mi basamento no puede llevar voladizo. Es decir, mi línea municipal yo debo tener 5 metros de retiro y a partir de ahí se eleva mi basamento. No puedo yo tener el voladizo. Coloco la torre y si yo quiero tener balcones, fíjense, la torre debería recorrer ese espacio de los balcones más, es decir, ni siquiera los balcones de la torre puedo tener sobre mis 5 metros de retiro. Cuando tenemos un espacio, cuando tenemos parqueos en el retiro frontal, yo necesito tener un espacio de 1,20 m de retiro más en la parte de la planta baja
Para poder tener un espacio de circulación, me bajo del vehículo dentro de mi terreno y necesito subir a este espacio para poder circular y llegar al acceso principal del edificio para poder subir, ¿no? Cuando llegamos al índice de aprovechamiento hasta el último piso, todo esto digamos que ya me cubre con mi índice de aprovechamiento, vuelvo a repetir, la superficie total construida vendible. Cuando llego a la losa del último piso, yo puedo tener mi terraza sobre la losa del último piso permitido con una superficie cubierta máximo en el 50% del total de mi losa. Y ese 50% sí o sí debo estar retirada de las colindancias con los retiros de torre que les voy a indicar después. Los muros de cierre alrededor en esa terraza accesible, o sea, voy a tener cubierto aquí, pero todo esto es accesible, me puedo dar la vuelta completa aquí. Estos muros de cierre deben tener al menos 1,20 m de altura por temas de peligro, ¿no? 1,20 m hacia la calle y 1,50 m hacia las colindancias. Lo que les explicaba de a qué nos referimos con basamento y torre. El basamento es lo que podríamos nosotros apoyarnos sobre las colindancias. Dice, ¿no? Los basamentos tienen, según las zonas, generalmente tienen una altura de 6,50, 9,50, 10,50, 12,50, es decir, 2 pisos, 3 pisos, 2 pisos, pero 3 pisos, perdón, pero en la zona central la planta baja es mucho más alta, o 4 pisos dependiendo de la zona. Y puedo apoyarme el 50%, 60% o 70% a las colindancias dependiendo de la zona o faja. Entonces, cuando hablamos del apoyo, este es mi vecino, entonces yo me apoyo con este basamento, dependiendo de la zona, 50, 60 o 70%. Lo mismo en el fondo, lo que me dice mi apoyo, según la zona, del lado total, puedo apoyarme lo que me establece mi colindancia. Y lo mismo aquí, no necesito tener el apoyo todo junto, puedo tener un patio en el centro y dividir mis colindancias, mi apoyo en 2 o 3 o 4, lo que necesite. Solamente en la planta baja del fondo de mi terreno, solo en la planta baja, es decir, hasta una altura de 3 metros, yo puedo apoyarme hacia mi colindancia el 100% del fondo del terreno. El resto de los pisos debo cumplir con los apoyos y alturas permitidas según la zona. El basamento en la planta baja debo tener yo los 5 metros de retiro frontal y cuando no se me permite torre, yo puedo volar sobre el retiro frontal hasta 2 metros. Repito, dependiendo de la zona. Entonces, ustedes identifican en qué zona o faja se encuentra su lote y ahí van a ver voladizo permitido, sí o no. Si dice no, respeto en todo mi basamento 5 metros. Si dice sí, entonces puedo salir con 2 metros acá. ¿A qué nos referimos con, vamos a continuar aquí, torre? La torre sí o sí debe estar retirada de las colindancias y puede partir desde la misma línea de construcción, es decir, con mis 5 metros de retiro frontal. Esta torre, si es en vía colectora, mi altura máxima de la torre es 40 metros. O sea, yo puedo tener 40 metros desde el nivel 0, que es mi acera peatonal, hasta mi último piso, hasta la losa del último piso, 40 metros cuando es vía colectora. Y dependiendo de la zona, yo puedo tener un índice de aprovechamiento de 1.8, 3, 4 o 6. Ya saben, son coeficientes fijos, dependiendo de la zona, que multiplicados por la superficie total del terreno, me va a arrojar la superficie total que yo puedo construir en la totalidad de mi edificación, es decir, entre basamento y torre. Pero áreas vendibles, si estamos hablando de un edificio de oficina, entonces las oficinas. Si estamos hablando de un edificio de vivienda, las viviendas. No entran ni forman parte de las circulaciones, ni áreas comunes, ni nada de eso. Si estos retiros de categoría, lo vamos a ver más adelante, es mediante fórmulas, dependiendo de las categorías de los ambientes que tengamos. Y si yo voy a poner balcones, mi torre debe recorrerse el ancho del balcón que yo voy a retirarme.
En el tomo 3 del Código de Urbanismo y Obras tengo estas tablas resumen, que yo las utilizo mucho, que dependiendo de la zona, la identifico aquí, me va a dar la altura máxima y los porcentajes, la altura máxima del basamento y los porcentajes. Repito, cuando es basamento, varía entre 50, 60 y 70% según la zona, y 650, 950, 1050 o 1250 metros de altura. Eso lo vamos a ver aquí dependiendo de la zona de ubicación del terreno. Hay un artículo que recién se implementó donde dice que, por decir, yo tengo una altura de basamento de 1250, es decir, tengo 4 pisos. Me dice que si yo ocupo el 80% o más de la planta baja destinada para parqueos del edificio, si yo ocupo el 80% de esa superficie para parqueos, yo puedo incrementar un piso a mi basamento, como lo muestro aquí. Es decir, esto de aquí lo haría parqueos y de ahí puedo tener 1, 2, 3 y mis 4 pisos nuevamente. Y es porque reemplacé mi piso de parqueo, un piso más. Me dice que yo puedo hacer esta operación en cualquier lugar o zona de la ciudad sin importar la altura permitida. Es decir, si yo tengo 950 que me permite 3 pisos, voy a poder tener 1250, es decir, 4 pisos. Si mi altura de basamento permitida era 1250, entonces yo voy a poder tener 1550 porque me permite un piso más. Si yo tenía 650, entonces voy a poder tener 950 porque me permite un piso más, ¿ya? Cuando hablamos de índices de aprovechamiento y alturas máximas de edificaciones, también tenemos un cuadro resumen que también utilizo mucho, donde definimos la zona y dependiendo de la zona, tenemos que verificar si son dentro del segundo anillo o fuera del segundo anillo, si tiene servicios básicos. O sea, aparte no es solamente la zona, sino que tenemos que identificar, cuenta con infraestructura, está después del segundo anillo, está entre segundo y octavo. Entonces ahí va a decirme mi índice de aprovechamiento y la altura máxima que pudiera yo tener. Ya les expliqué esta partecita de cómo aplicar la normativa para vías colectoras en estas que son colectoras parciales, le llamo yo, que son vías con anchos variables, pero están demarcadas como colectoras, ¿no? Ya saben que en el ancho menor no aplica, solamente aplica el uso, pero la altura es de la zona, de la Z4.1, y cuando mi ancho de manzana completo está sobre la vía mayor, entonces sí aplica la altura, pero por ejemplo en la manzana 35, como es parcial, su frente a un ancho mayor de 16, entonces en todo este frente yo no puedo aplicar una altura, sin embargo en la manzana 48 sí. En el tomo 3, igual del Código de Urbanismo y Obras, existen estos cuadros individuales que dependiendo de la localización, que está clarito, ustedes pueden identificarla, determinan a cuál corresponde, y ahí era donde yo les decía, ¿aplica torre? Sí. ¿Aplica galería frontal o voladizo sobre retiro? Sí. Entonces, todo esto que básicamente estaría resumido en las otras 2 tablas, pero estos son cuadros individuales ya más específicos, ¿no? Esto fue lo que les expliqué en el primer gráfico. Fíjense que cuando mi altura, según esas tablas, no me permite tener torre, sí puedo volar sobre el retiro frontal con mi basamento, es decir, 3 más 2 son 5, ¿no? Entonces, todo este es mi retiro frontal de 5 metros. Tengo mis 4 pisos de basamento, que serían los 1250, y a partir de la planta alta yo puedo salir sobre mi retiro frontal con 2 metros de voladizo. Lo mismo si mi basamento es 950, puedo hacer exactamente lo mismo. Si yo no tengo parqueo sobre el retiro frontal, mi retiro son 5 metros y se acabó. Pero si yo tengo parqueos sobre el retiro frontal, debo prever de que al bajarme de cada parqueo,
yo tengo que bajar y entrar a un pasillo que debe tener al menos 1,20 m, y generalmente se genera cuando es comercio, de circulación entre el parqueo y el comercio para poder circular y llegar a la entrada principal del edificio, ¿no? Las terrazas, la losa del último piso, sí o sí debe tener ese 50% que les dije que podemos tenerlo techado y demás, sí o sí debe estar dentro de lo que es la línea de construcción, es decir, dentro de los 5 metros de retiro. Cuando tenemos torre, el basamento no puede llevar voladizo. Nuestros 5 metros deben ser completos, libres en lo que es el basamento, hasta el final de la torre. Fíjense, la torre, si no lleva balcones, puede estar arrancando sobre la línea de construcción, sobre los 5 metros de retiro. Sin embargo, cuando yo voy a tener voladizo o balcones, mejor dicho, sobre la fachada, el balcón debe estar después de los 5 metros de retiro, así es decir, que mi torre todavía debe entrar lo que va a entrar en los balcones. Y lo que les dije, que la terraza del último piso puede tener hasta el 50% de la superficie total de la losa cubierta, y lo mismo, ese mismo 50% pudiera yo tener en dúplex, departamentos dúplex de la última planta. Las escaleras pueden estar sobre el retiro. En realidad, el descanso solamente de la escalera podría estar sobre el retiro frontal, que no supere los 2 metros de saliente, y sí o sí que no tenga un pie derecho inferior a 2,20 metros en el descanso, ¿ya? Para la aplicación del índice de aprovechamiento o alturas permitidas de las edificaciones, es tardísimo ya, tenemos 2 tipos de terrenos, ¿no? El terreno, por decir, en esta es una mitad de manzana que vemos en planta aquí. Este terreno que está en esquina y que colinda con vía principal, con una calle secundaria, y atrás también da con una calle secundaria. Es decir, mi terreno da a 3 calles. Cuando mi terreno da a 3 calles, yo voy a aplicar la normativa de la vía que me beneficia, es decir, de la vía principal, porque es la que me da índice de aprovechamiento, me da mayor uso, mayor permisibilidad en todo. Entonces, el 100% de mi terreno yo voy a poder aplicar a esa normativa que a mí me beneficia. De principio a fin, yo voy a tener lo que me dice la vía principal. Si es un terreno medianero, fíjense aquí, tengo un segundo lote y por acá continúa todavía, digamos, ¿no? Que me da a una vía principal y a una calle secundaria, y luego tengo vecino. La aplicación de la normativa es en el 75% del fondo de mi terreno, puedo aplicar a lo que me dice la vía principal. Y en el 25% restante, que sería el fondo, o viéndolo desde la vía principal, desde la vía secundaria, el 25% de esa vía, yo aplico lo que me dice la vía secundaria. Pero cuando me dice índice de aprovechamiento, la vía principal de 4, y en la vía secundaria no aplica índice de aprovechamiento, sino es una altura de 12,50, el índice, ese coeficiente del 12,50, yo lo voy a multiplicar por la superficie total de mi terreno. Pero la altura, ¿sí? Es decir, mi torre, mi edificio, yo solamente voy a implementar lo que es torre en este 75%. Y en el 25% restante, que es parte igual del índice de aprovechamiento, pero solamente puedo subir hasta la altura que me permite esa calle, ¿ya? Cuando hablamos de retiros de categoría, los retiros de categorías ya vieron que, bueno, está por ahí el gráfico que les mostré, la torre, ¿no? La torre se debe retirar de los vecinos o de las colindancias según retiros de categoría. Y esos retiros de categoría vienen mediante fórmulas. Y las fórmulas dependen del ambiente que me dé a ese lugar de retiro. Otra cosa que quiero que quede claro es, no es solamente el retiro hacia colindancia. Yo debo tener, para todo momento, debo hacer este cálculo de fórmulas,
porque cuando yo voy a hacer un patio interno, que no es una colindancia, no tengo mis vecinos del otro lote, digamos, ¿no? Pero yo voy a enfrentar dos ventanas en mi mismo edificio, voy a enfrentar dos torres mías dentro del mismo terreno, igual ya es un retiro que debe aplicarse fórmulas de categoría. Tenemos primera, segunda y tercera categoría. Así, a grosso modo, la primera categoría son ambientes de mayor permanencia, por ejemplo, oficinas, dormitorios, comedores, salas de estar. Ambientes de segunda categoría son de estancia intermedia, por ejemplo, cocina, comedor, cuartos de servicio u otros de características similares. Y de tercera categoría son lugares de paso prácticamente, ¿no? O tiempos breves donde voy a estar. Baños, pasillos, circulaciones, despensas, lavanderías, terrazas de servicio u otros similares, escaleras también. Y sobre todo también los muros ciegos son tercera categoría. Es decir, si yo voy a enfrentar dos muros ciegos, esos dos muros ciegos, por más que no sean ventanas ni nada, ya tienen que tener el espacio de tercera categoría, así sean muros. No vamos a entrar en detalle, pero aquí podemos ver, ¿no? Fíjense, un muro ciego con una ventana de un departamento. Entonces, dependiendo de lo que vayamos a hacer, fíjense aquí, tenemos dos ventanas. Una es de segunda categoría, otra es de primera. Aquí tenemos dos ventanas donde una es de primera. Hay que tener muy en cuenta de que si el retiro va a ser de una misma unidad de vivienda, es decir, esta es mi casa, pero este es el dormitorio de mi papá y este es mi dormitorio. Estamos hablando de una misma unidad habitacional. En este caso de aquí, estamos hablando de que este es el departamento A y este es el departamento B. O sea, en un edificio yo voy a tener un departamento y aquí va a estar el departamento que van a vender a otro vecino, pero están dentro del mismo lote. Entonces estamos hablando de dos unidades de vivienda diferentes, pero dentro del mismo lote. ¿Ya? Ya saben, cuando enfrentamos muros ciegos es tercera categoría. Cuando enfrentamos primera con segunda es primera categoría más el 30% de la categoría mayor, que sería el 30% de primera categoría. Cuando enfrentamos segunda con segunda, ¿dónde tenemos uno de segunda con segunda? Bueno, cuando enfrentamos segunda con segunda, es segunda categoría más el 30% de segunda categoría. Cuando enfrentamos segunda o primera categoría con una categoría de tercera, solamente se contabiliza la categoría mayor, la tercera categoría no se contabiliza porque ya estaría dentro de lo que es el retiro de primera. Esto, en realidad, la única forma de que ustedes lo puedan entender es haciendo ejercicios y un bollo de ejercicios que eso yo lo doy en realidad en la materia de legislación y normas, pero ya más o menos tienen la idea. No tenemos de balcones. No. Ya, cuando tenemos un balcón, no tengo aquí ninguno de esos, pero si yo tengo, por decir, este departamento 1 de primera categoría y aquí tengo un balcón, el retiro se contabiliza a partir del límite del balcón. El balcón adquiere la categoría del ambiente de donde sale. Lo mismo sucede con las ventanas. Dependiendo de la categoría del ambiente, el vano que tenga el espacio a ser iluminado es mediante fórmulas de las áreas o la superficie a ser iluminada. Para primera categoría necesito aplicar de que el área de mi vano sea la superficie total a ser iluminada dividido 6. Si es segunda categoría, el área de mi vano es igual a la superficie a ser iluminada dividido 8. Y si mi ambiente es de tercera categoría, el área de mi vano debe ser la superficie total a ser iluminada dividido 10. A mayor importancia o mayor permanencia que yo tenga en ese ambiente, voy a necesitar mayor área de vanos de iluminación. Estas áreas que me den aquí como resultado no significa que yo vaya a poner una sola ventana.
puedo dividirla, esa área total, la puedo dividir entre 2, 3, 4, 5 ventanas que sumadas esas áreas me dé el área según la fórmula que se tiene. Bueno, en el tema de escaleras, tenemos las escaleras integradas y las escaleras de evacuación. Los van a ver los grafiquitos en el Código de Urbanismo y Obras. ¿A qué nos referimos con escaleras de evacuación y las escaleras integrales que son las normales, ¿no? Tenemos los diferentes usos y hasta cuántos niveles permite un tipo de escalera y hasta cuántos niveles permite otro tipo de escalera. Cuando hablamos de habitacional, tenemos la cantidad de personas o la cantidad de ocupantes y nos habla sobre el ancho mínimo de las escaleras y la división en cuántas escaleras tenemos que tener ese ancho mínimo permitido por la cantidad de gentes que tenemos, ¿no? Entonces, todo eso está normado y clarísimo en el Código de Urbanismo y Obras. El tema de la obligatoriedad de ascensores nos dice que a partir del quinto piso, o sea, solo hasta la altura de basamento de 1250, pudiera yo no tener un ascensor. Sin embargo, pongo el quinto piso y sí tengo que tener ya ascensores en mi edificación. El tema de los ascensores, para ver si es 1 o 2 o dependiendo de cuántos ascensores me van a pedir, en realidad se presenta un cálculo de evacuación que le hacen las mismas empresas que le va a vender a ustedes el ascensor. El del tema de parqueos. En el tema de parqueos, en el tomo 3 del Código de Urbanismo y Obras, en el tema de parqueos del Código de Urbanismo y Obras, hay una tabla que nos habla sobre los usos de las edificaciones y, por decir, si es vivienda unifamiliar, un parqueo por cada vivienda. Si son multifamiliares, es un parqueo por cada 4 departamentos, un parqueo por cada 8 departamentos, dependiendo de la superficie y demás. Y así tenemos para restaurantes, universidades, colegios y demás. Pero cuando yo voy a mezclar los usos, la cantidad de parqueo se suma. Entonces, si yo voy a tener una edificación mixta, donde voy a tener un restaurante y voy a tener una sala de cine, entonces yo voy a calcular en base a mi superficie de restaurante su cantidad de parqueos. En base a mi cantidad y superficie de salas de cine, voy a calcular mis parqueos. La sumatoria de ambos es la plaza de estacionamiento que yo debo tener para esa edificación. Está muy clarito también cómo calcular, cómo colocar los parqueos, algo que les quiero hacer notar, de que siempre en el fondo cuando tenemos un parqueo donde no podemos hacer la maniobra, el parqueo siempre es más ancho, tiene un ancho de 350. Y ese parqueo ustedes lo pueden aprovechar para que sea también el parqueo de minusválidos que es obligatorio colocar en los edificios, ¿no? Muchas veces nos sale el cálculo porque dice por cada 50 vehículos se coloca uno de parqueo para minusválidos. Entonces, ese uno ustedes lo pueden colocar al fondo y ya aprovechan de que es el parqueo más ancho. Sin embargo, cuando les salen dos, ustedes pueden aprovechar de que colocar un pasillo de 1,10 metros para 2 parqueos de minusválidos, ¿no? Entonces, también hay ahí cómo ahorrar el espacio. Lo que les comenté, cuando yo necesito circular a la edificación, cuando tengo parqueo sobre el retiro frontal, yo necesito circular por aquí, por el frente, como lo tengo en esta edificación de acá, ¿no? Necesito 1,20 metros de espacio para poder yo circular fácilmente, peatonalmente, para llegar a la edificación. Nunca deben hacer ingresos por las curvas de las ochavas, siempre después de la intersección. Intersección significa esto con esto. Se coloca el punto de intersección, 10 metros hacia allá, 10 metros hacia acá, y recién a partir de esos 10 metros puedo yo tener ingreso y salida de vehículos. Es decir, puedo tenerlo sobre mi curva de ochava, pero que yo ingrese por un lado y mi maniobra la hago por dentro del terreno. Nunca puedo hacer yo mi maniobra en una curva de ochava por la calle, por la vía de acceso, ¿ya?
Hay un artículo que nos habla sobre márgenes admisibles. Normalmente usamos nosotros un pie derecho de 2,70 metros y luego la losa de 0,30 y por eso es que tenemos 3 metros de piso, ¿no? Pero hay un margen admisible que nos dice que yo puedo incrementar la altura de mi basamento en 1/3 de la altura del último piso. Es decir, que si yo aumento el 1/3 de la altura del último piso, estamos hablando de 0,83, más la altura permitida, que eran 12,50, me va a dar una altura de 13,33, la altura de mi basamento. Y si yo bajo mi pie derecho a 2,50 y coloco mis losas con la tecnología necesaria para que sea de 0,20, yo voy a poder sacar 5 pisos en basamentos donde mi edificación me permitía 12,50, ¿no? En el tomo 3 del Código de Urbanismo y Obras, aparte de toda esta normativa general que yo les he comentado para todo tipo de edificación, hay normativas específicas según las funciones de cada uno de los usos, ¿no? Si ustedes van a hacer locales de uso asistencial, locales comerciales, socios religiosos y demás, entonces para cada uno de esos usos hay ciertas normativas adicionales que ustedes deberían leerlas dependiendo de la funcionalidad que ustedes van a implementar. Y bueno, este es un cuadro de superficie de áreas y de índice de aprovechamiento que en todo proyecto arquitectónico para presentar se elabora para comprobar o verificar el índice de aprovechamiento, las superficies y demás, que es complicadito, pero se lo puede practicar ya dentro de lo que es la materia de legislación y normas. Y eso es todo, chicos. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí, arquitecto, muchas gracias. Bueno, eso es todo, chicos. No sé si quieren alguna pregunta así muy breve, 2 preguntitas pudiera responder. Bueno, creo que o tienen mucha información y no entendieron nada o lo entendieron todo. Creo que se entendió. Nada, agradecer su presencia y nada, vamos a estar nuevamente con más conferencias, ¿no? Gracias, Arqui. Bueno, muchísimas gracias. Arqui, yo tuviera una pregunta. Todo lo que nos acaba de decir sobre las normas y todo eso, ¿cada qué tiempo se renueva o cómo se puede saber si apareció algo nuevo que debemos saber? Esa era mi pregunta. Generalmente lo sacan mediante leyes municipales, pero yo creo que por lo menos en lo que va de este año no creo que saquen una nueva actualización. De todas maneras, no es algo que saquen año a año por si acaso. Y no se olviden que ahorita se está recién tomando el mando, digámoslo así, se están acomodando los actuales gobernantes, la actual gestión, entonces no creo que por lo menos este año y quizás el próximo, no creo que saquen, digamos, ¿no? De todas maneras, me pudieran preguntar y yo les aviso porque siempre estoy en contacto con eso. Lo sabe el Colegio de Arquitectos, la misma alcaldía, se publica en los medios de prensa y demás. ¿Ya? Ya, gracias. Bueno, muchísimas gracias, chicos, por la invitación. Ya nos estaremos viendo más adelante. Nos vemos. Sí, Gracias. hasta luego, muchas gracias. Gracias, arquitecta. Muchas gracias, arquitecta. Chao, chicos.